Bienvenidos a este nuevo episodio de Al fin todo tiene su tiempo podcast. Estoy súper emocionadísima por el tema de hoy porque sé que muchos se van a sentir súper identificados. Estoy realmente complacida de poder haber estudiado este tema hace mucho rato, pero traerlo hoy a mi vida, el poder decir, wow, preparé este episodio, este capítulo con el alma, con el corazón, y en esos momentos donde te sientas a decir, bueno, ¿con qué vamos? ¿Con qué continuamos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Sale este episodio y digo, esto es maravilloso porque aunque en la palabra de Dios vamos a encontrar líderes extraordinarios, el líder que vamos a trabajar hoy, que es Moisés, definitivamente tiene muchísimas cosas para enseñarnos en los que todos nos podemos ver reflejados. Es decir, Josué tiene ciertas características y que vuelvo a insistir, por favor, estudia todo lo que puedas sobre este gran líder, pero vas a sentirte en muchas cosas con Josué. Como que en esto sí me puedo identificar, en esto tal vez no. Y con el líder que vamos a ver en el episodio del viernes. Wow, esto es una cosa de locos porque normalmente cuando trabajamos ese tipo de enseñanza siempre vemos a ese líder en otros, pero no lo vemos en nosotros. El viernes vamos a trabajar a Saúl, rey de Israel. Bueno, Moisés es un líder con el que definitivamente nos podemos ver reflejados, pero es en demasiadas cosas. O sea, Moisés es un líder que yo creo que Dios lo eligió precisamente porque Dios conoce la humanidad. Les tengo que contar que estoy súper inquieta por algo que les quiero compartir más adelante y es de que el Señor ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo, y esto tiene una trascendencia bien importante a nivel espiritual porque, bueno, luego lo hablaremos, pero hablando de Moisés, yo creo que el Señor sabía la importancia. Mira, hay algo que he aprendido en el transcurso de los años, y es que los judíos, por ejemplo, han creado como bases sólidas en absolutamente todos los contextos y áreas de un ser humano. Pero ¿por qué los judíos? ¿Por qué no los romanos, los griegos, los persas? A pesar de que muchos de ellos también vienen desde esos tiempos o desde esa generación, por decirlo así. Hoy te tengo que decir que esto consiste en que básicamente venimos de esa generación o de esa identidad o de ese pueblo hebreo. Cuando nosotros decimos que somos hijos de Abraham, padre de la fe, pues debemos entender que nuestro padre fue hebreo y que de allí vienen muchísimas cosas y muchísimos principios en nuestra vida. Y cuando hoy día lo traemos a nosotros decimos, wow, esto es sobrenatural. Hoy quiero que abras tu corazón, que abras tu mente y que puedas entender todo esto tan lindo que organicé para ti, que está súper poderosísimo. Entonces, bueno, te cuento. Primero, capítulo 7, Moisés. ¿Cómo inicia la historia de Moisés? Mira, la historia de Moisés inicia casi que como la de muchos de nosotros, y estamos hablando de que eso fue hace cuántos miles de años. Mira, una de las cosas que anoté fue Moisés inicia en un tiempo de esclavitud y sometimiento, represión y hostigamiento, de muerte, pues todo varón que naciera en esa época debían quitarle la vida, de diferencia entre las mujeres. Y aquí vamos a mirar algo bien especial, un mensaje para nosotras en un tiempo de ocultamiento y abandono. Eli, ¿cómo así que esclavitud, de sometimiento, de muerte, todo eso? Quiero que recuerdes que arrancamos con Moisés en el libro del Éxodo, ahí empezamos, y te invito a que puedas sacar un tiempo especial para estudiarte el Éxodo, porque el Éxodo para mí es uno de los libros que contiene más oro, perlas preciosas, diamantes y rubíes de toda la palabra de Dios. Resulta que Moisés nace en una época donde el pueblo de Israel es esclavo en Egipto, sí, donde está el faraón y donde ellos están siendo sometidos a trabajos forzados. Adicionalmente, el pueblo hebreo era un pueblo que tenía como un don de multiplicación, y no me refiero a bienes económicos materiales, sino a que ellos se reproducían mucho. Es decir, era un pueblo donde las mujeres eran sumamente fértiles y tenían muchos hijos. Entonces había un temor, ¿verdad?,
en este pueblo egipcio de que el pueblo de Israel creciera muchísimo más y con base a eso sus ejércitos se pudieran ser más grandes y pudieran combatir con ellos. Entonces, no solamente ellos estaban como esclavos, o sea, mira bien esto, el pueblo de Israel estaba como esclavo ante los egipcios, sino que adicionalmente ese temor, que ya en un episodio lo hablamos, como muchas veces el miedo y el temor se convierte en una gasolina y en una motivación absolutamente negativa para las personas, puede generar ¿verdad? Cosas que hacen mucho daño. En este caso, pues todos los varones que nacieran en ese momento debían morir. ¿Sí? Y resulta que ahí había una diferencia entre mujeres. ¿Qué es diferencia entre mujeres? Estamos hablando de las mujeres egipcias y estamos hablando de las mujeres hebreas. Hay una gran diferencia entre culturas, leyes y todo lo que las regían a ella, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en las mujeres egipcias, si el rey decía o el faraón decía, todos los niños tienen que morir, pues ellas iban a obedecer a su faraón. Pero en el caso de las mujeres hebreas, no, que todos los niños tienen que nacer, pues ellas no obedecían al faraón, ellas obedecían a Dios. Y precisamente ese temor al Señor fue lo que permitió que Moisés viniera a este mundo a cumplir esa gran misión que hoy en día es un faro de luz para muchos de nosotros los creyentes que queremos caminar bajo la voluntad de Dios. Entonces, incluso fíjense que esto tiene como cosas muy impresionantes que debemos escudriñar, o sea, que debemos meterle el alma y el corazón, porque fíjense que el faraón tenía todo el control, todo el poder y que finalmente siempre se hacía lo que él decía, pero cuando el faraón en el capítulo 1 del Éxodo pregunta que por qué estas mujeres no están matando a los niños, responden porque ellas son hebreas, porque son muy fuertes, son robustas, ellas tienen los niños antes de que lleguen las parteras, o sea, como que se le da una explicación, pero no vemos que la reacción del faraón sea, pues entonces mátenlas a ellas. No, estamos viendo de que él vuelve e insiste, por favor, todos los niños que nacen, que sean asesinados. Entonces, esto nos muestra que Moisés nace en un tiempo bien complejo, en un tiempo bien duro, sí, en un tiempo donde quizá esas mujeres hebreas tenían mucho temor. Y ustedes saben, todos sabemos que todo lo que se va gestando desde el vientre va teniendo unas repercusiones. Sin embargo, yo he sido una fiel creyente de que eso tiene fecha de caducidad, porque cuando nosotros entendemos esta palabra, cuando nosotros entendemos esta enseñanza de Moisés y cuando sabemos que el Eterno ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo y que Él fue el que nos entretejió en el vientre de nuestra madre, cualquier situación que haya pasado en el vientre de nuestra madre al momento de nosotros recibir a Yeshua como nuestro Señor y Salvador, al momento de nosotros amarle a Él, cumpliendo sus mandatos, todo eso se va a romper automáticamente. No necesitamos ni terapias, necesitamos cosas más. Hay cosas que se van a trabajar dentro del campo profesional, por supuesto, con la ayuda de los psicólogos, de los psiquiatras, de los sacerdotes, de los pastores, de los líderes, pero debemos entender que todo eso queda roto en su nombre, en el nombre de Yeshua. Ahora bien, ocultamiento. Yo creo que esto es algo con lo que muchas personas se pueden sentir identificadas, porque el ocultamiento con Moisés fue de la siguiente manera. Yo no me alcanzo a imaginar cómo hizo la mamá de Moisés para ocultar a Moisés durante esos 3 meses en su llanto, sí, para darle la comida, para jugar con él. O sea, yo no alcanzo a imaginar cómo hizo ella para poder ocultar a este niño durante ese tiempo. Y luego vamos al abandono y pongo en una canastita de tal y te envío al río, ¿verdad? Sin saber si va a haber una serpiente, si va a haber un cocodrilo, si se va a tropezar con una piedra, se va a voltear la cesta, el niño se va a ahogar. Mira, yo no sé, o sea, son cosas que yo cuando voy a la palabra de Dios y leo eso, vienen muchas preguntas a mi corazón, pero finalmente nuestro Shaddai Todopoderoso siempre las va a responder. ¿Y cómo las va a responder? Con nuestra propia vida, porque seguramente nosotros fuimos ocultados, ¿verdad? Hay muchas madres que se pueden sentir identificadas. Yo tuve que ocultar mi embarazo por X motivo, o simplemente el papá de mi hijo no sabe que yo tuve un hijo de él. Mira, yo te voy a decir, este capítulo es para todo el mundo, es una cosa de locos. La vida de Moisés es algo en lo que todos nos podemos ver reflejados, o tal vez ha sido una mamá que te ha tocado
tener una maternidad como muy controlada para poder sacar adelante tantas responsabilidades, tantas cosas. Aquí estamos viendo eso en la madre de Moisés. Ahora, tengo que soltarlo en una canasta y dejarlo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido abandonados por nuestros padres o no 100% abandonados? Oye, tengo que dejar a mi hijo, no sé, de 3, de 6 meses en una guardería de 6 de la mañana a 6 de la tarde, a que otra persona sea quien le dé su biberón, que le cambie el pañal, porque yo tengo que trabajar, porque tengo, en este caso, la mamá de Moisés era una mujer hebrea que sabía que si no lo hacía, pues iban a matar a su hijo. O sea, había muchos temores. Entonces, ese era el temor de ella, pero tu temor es que no tengas una casa, no tengas un techo, no tengas cómo proveer. Yo creo que esta palabra de hoy es extraordinaria porque el Señor se va a valer de absolutamente todo lo que sea para que realmente podamos hablar de milagros y proezas en nuestra vida. Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar. Estas condiciones, dice aquí, no traen lo mejor. Bueno, si nosotros lo hablamos desde esa óptica, yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido unas condiciones con las que hemos crecido, hemos vivido, en las que nacimos, que tal vez no son las mejores, no fueron las indicadas, donde hubo maltrato, abusos, abandono, de todo, donde hubo de todo realmente, pero eso no imposibilita los planes de Dios, porque yo quiero que sepas algo. A pesar de que Moisés nació bajo estas circunstancias, eso no fue impedimento, no para que Moisés lograra lo que logró, sino para que Dios usara a Moisés en la forma en que lo usó. Y yo quiero que hoy atesores esto en tu vida, cualquiera que sea tu circunstancia, cualquiera que sea la razón, lo que hayas vivido, lo que hayas tenido que superar, quizá que haya fallecido personas importantes de autoridad y pilares en tu vida. Nada de eso va a ser impedimento para que Dios pueda cumplir esa labor y esa misión tan importante, ¿verdad?, para el pueblo del Señor. Entonces, miren que hay una cosa muy impresionante aquí y es, listo, Moisés es llevado al río, allí lo encuentra justo la hija del faraón y lo lleva al palacio. Mira, yo te voy a decir una cosa, Moisés fue estamos hablando de un pequeñito que o sea, desde los primeros meses fue entregado a un castillo egipcio, a un entorno egipcio, rodeado de personas egipcias. Cuenta la historia que la madre de Moisés pudo amamantarle, pudo criarle allí por los mismos propósitos de Dios, pero bueno, y se le inculcó en ese tiempo donde Moisés fue criado y educado por su hermana, su mamá. Es súper importante que vayan a la palabra de Dios y escudriñen esto tan hermoso. Pero finalmente, ¿por qué era? Porque Moisés estaba entrando a muy temprana edad a un territorio con una identidad totalmente diferente a la del pueblo de Israel, una identidad totalmente distinta a la hebrea. Pero aún así, Moisés pudo tener esa identidad, conservar esa identidad. No solamente la llevó en lo que pudo haber recibido en su corta infancia, ¿verdad?, con una crianza hebrea, sino que él la traía en su corazón. Y hay algo muy lindo, y la Biblia lo dice, que el Señor escribirá, ¿verdad?, su ley, sus mandatos, esta palabra, las profecías en nuestro corazón. Y cuando nosotros, mira, hay algo en nosotros, y yo lo sentí siempre, yo lo sentía siempre como que hay algo en mí que me dice que esto no está bien, hay algo. Y sabes, aunque el río lleva ese curso, yo siempre decía, no, yo creo que es por allá. Y siempre me he visto en ciertos entornos como que yo voy en contra de la corriente, pero en el fondo hay algo dentro de mí que me dice, no, esto no hace parte de mis principios, no hace parte de mis valores. Definitivamente, así me tenga que parar firme, no doy un paso, no voy a retroceder o no voy a avanzar o no voy a ceder ante ciertas cosas. Eso es lo que se llaman convicciones férreas, y las convicciones férreas para una persona llegan cuando las personas tienen clara su identidad. Hay personas que por el contrario les cuesta muchísimo trabajo decidir, les cuesta muchísimo trabajo discernir, o simplemente son demasiado inseguras. Estas personas no necesitan trabajar en su seguridad ni en su confianza. Estas personas necesitan trabajar sobre su identidad, porque cuando tienen identidad, entonces van a tener claro cuáles son sus convicciones férreas. Entonces, Moisés tenía esa identidad. Moisés lo tenía súper claro, y es muy impresionante porque él
Él ha sido criado con el faraón, con la hija del faraón. Él creció, él conoció las leyes y las costumbres egipcias, todo esto. Pero fíjense que pasa una cosa súper importante, y es que él en una ocasión sale al patio, ¿verdad? Y ve allí un egipcio peleando con un hebreo, y bueno, en ese proceso él mata al egipcio, ¿verdad? Y me llama poderosamente la atención que Moisés huye porque tenía temor de que el faraón se enterara de que él había hecho esto, a pesar de que había ocultado el crimen. Miren que esto es una historia súper apasionante. Estamos hablando de un hombre que tenía sus manos manchadas de sangre, pero adicionalmente ocultó el crimen. O sea, aquí es pecado tras pecado, recontra pecado. O sea, es una cosa impresionante, mi gente. Y esto yo creo que Dios lo tenía tan claro porque nosotros somos personas que hemos llegado a pecar de maneras, mira, sobrenaturales. Esta gente tenía temor de Dios. Esta gente reconocía el poder de Dios. Nosotros decimos tener temor de Dios o reconocer el poder de Dios, y mentira, porque todos los días estamos pecando y muchas veces estamos pecando sobre exactamente lo mismo. Por eso hoy los ministerios y las iglesias enseñan sobre el arrepentimiento o el remordimiento. Esto es algo absurdo, es absurdo que estemos enseñando sobre esto y que tengamos que metérselo a las personas en la cabeza, cuando para nosotros debe ser sumamente claro lo que significa la palabra arrepentimiento después del sacrificio de Yeshua en la cruz. O sea, es algo que nosotros ni siquiera debemos como contemplar en dudar, ¿sí? Pero fíjense que esta gente lo tenía re claro. Ellos sabían lo que era atentar contra las leyes de Dios. Ellos sabían lo que era atentar. Ahora, mucha gente dirá, Eli, pero si Moisés fue el que trajo los 10 mandamientos, ¿cómo en ese momento él no tenía mandamientos? Claro que los tenía, porque los mandamientos empezaron en el Génesis, porque los mandamientos ya venían con Abraham, ¿sí? Porque ya había un suceso impresionante. De hecho, existe una ley, ¿verdad? Que le llaman como la ley de Noé, una cosa así, que obviamente no la tenemos como tal en la Biblia. Nosotros como practicantes no hace parte pues como ¿verdad? Nosotros vamos de Abraham en adelante, pero en esa época ellos conocían esas leyes, y después hablaremos de eso porque he estado investigando, pero no me atrevo a decirlo hasta no tener la certeza de cómo opera esto de la manera correcta. Pero ellos ya tenían leyes, ellos ya sabían cómo se regía el pueblo de Israel. Entonces es falso que es que las leyes son de Moisés. No, las leyes son de Dios, y desde el Génesis las podemos encontrar. Entonces esto es muy importante que nosotros vayamos esclareciéndolo, mi gente, porque cuando nosotros vamos a ejercer lugares de liderazgo, lugares, ¿verdad?, donde necesitamos esa revelación del Eterno, no podemos dudar de este tipo de cosas. Entonces quiero decirte algo hoy para iniciar esto. Moisés, y en esto también muchos se van a sentir identificados, cuando él asesina a esta persona y huye y se va, yo digo, ¿por qué huyó? Porque huyó si se supone que él era familia del faraón, si se supone que él creció ahí. Él no podía ir a casa del faraón y decirle, sí, los encontré peleando y pasó esto, y sí, yo maté al otro. O sea, que ese esclavo tiene más valor que yo aquí. O sea, yo quiero que contemplemos eso, ¿sí? Porque él podía ir donde la hija del faraón y decirle, sí, pero es que yo soy Moisés, espérate un momentico, o sea, yo soy tu hijo, porque tú me adoptaste a mí, o yo hago parte de esta familia. O sea, como cualquier argumento se le pudo haber ocurrido, pero fíjate que él no lo hizo. Él lo que hizo fue huir. Quiere decir que Moisés no tenía privilegios en ese lugar. Quiere decir que Moisés no era un privilegiado en casa de Faraón. Quiere decir que él no estaba por encima de los esclavos del Faraón. Quiere decir que tanto el Faraón como la hija del Faraón tenían súper claro que Moisés era un hebreo y que él estaba realmente cimentado sobre esa identidad, porque de lo contrario él no hubiese huido, no se hubiese vuelto una amenaza para el faraón, porque quizá el faraón decía, si ya mató uno puede matar a muchos de mis egipcios y aquí puede empezar a reinar este pueblo de Israel. Pero fíjense que vamos a lo mismo, capacidad, autoridad. Recuerde que estamos en esa serie durante estos días, y voy a repetir esto muchas veces hasta que te lo grabes: capacidad, autoridad. Dios mío, Espíritu Santo, revélame esto. Mira, Moisés no tenía la capacidad de matar a ese montón de esclavos egipcios, a ese montón de personas. No, él no tenía la manera de cómo enfrentar. Perdón, no era un esclavo, era alguien, me imagino que del ejército del faraón o de la corte del faraón, bueno, lo que sea.
Él no tenía esa capacidad, pero porque el faraón entonces iba a reaccionar de esa manera. Tal vez tú eres una persona que hoy día ha sentido que no tienes los privilegios, que no eres el favorito del pastor ungido y elegido, que no eres el favorito del jefe, que no eres el favorito de tu casa. Está muy de moda el síndrome del impostor, delirio de inferioridad, en fin, muchísimas cosas. Y tal vez sea tu sentir, y yo te voy a decir, ¿de qué te sirve que tú tengas un lugar de privilegio si en ese lugar de privilegio tú no tienes autoridad? ¿De qué te sirve que te llamen el consentido, el ungido, el llamado en entornos donde no te dan la autoridad? Sí, vamos a lo mismo, que es tener capacidad y que es autoridad. En este momento se les está dando lugares de autoridades a quien tiene la capacidad, pero no a quien tiene la autoridad. Y vaya y trabaje capacidades a quien sí tiene la autoridad, y esto va a pasar, mi gente. La Biblia nos lo está enseñando. Usted lo que tiene que centrarse es en que toda situación de tu vida tiene que enmarcar un verdadero hito para la construcción de esa historia que tú quieres contarte a ti, a tus hijos, a la gente que te conoce, a tus equipos, a quienes te rodean, a tu entorno. Entonces entramos aquí a este gran líder que es Moisés. Bueno, continuamos. Eh, Tuvimos allí un problemilla de internet, pero sabes, no quería perderme de lo que ya te había compartido y preferí esperar para darle continuidad a este súper episodio donde definitivamente estamos aprendiendo cosas increíbles. Y como les dije desde el primer episodio, aquí vamos a crecer juntos. Aquí se nos van a meter los rayones de internet, de plataforma, que falló esto, que falló, y todo eso quiero que lo vivas conmigo, porque definitivamente una de las cosas que estoy reafirmando en mi vida es que siempre he sido una persona que no se rinde, que cuando tiene convicción de algo, cuando está aferrada a algo que sabemos que hace parte pues como del propósito de Dios, bueno, lo volvemos a intentar, lo volvemos a intentar y lo volvemos a intentar, porque muchas veces también Dios está probando nuestra humildad, está probando nuestra paciencia, está probando nuestra capacidad de escuchar su voz, como fue el caso de Moisés. Fíjense ustedes que estábamos hablando pues como de todo el tema y las reflexiones sobre autoridad y capacidad y todo eso, y algo muy lindo. Quiero invitarlos a que reflexionen todas aquellas personas que trabajan en aspectos comerciales, que venden productos, que venden servicios, sobre todo los de seguros, de finca raíz, automotores y todo eso. Mira, ustedes van a encontrar la negociación de la historia en el capítulo 3 y 4 del libro de Éxodo. No tiene pierde, o sea, la negociación de la historia. Cuando nosotros vamos a escudriñar sobre eso, decimos, wow, realmente ver esa conversación entre Moisés y Dios respecto a su llamado nos hace reflexionar mucho, porque fíjense que Dios le está pidiendo a Moisés algo que todas las personas, o sea, con tres dedos de frente, como que espérate, ¿qué pasó aquí? Dios le dice a Moisés, o sea, a todo lo que se va a enfrentar, a quién va a enfrentar y qué es lo que va a hacer en medio de ese proceso. Créeme que hoy día, si fuera nosotros a quien nos llamaran a esa tarea, ninguno estaría dispuesto. Ninguno estaría dispuesto. Pero eso también es un llamado para entender que muchas veces nos metemos a cosas donde no hemos sido llamados, y por eso termina en fracaso, por eso termina en dolor, por eso terminamos diciendo que fue traición, por eso terminamos como en muchos contextos maluquitos, porque hoy las personas tienen una necesidad de figurar impresionante, una necesidad de liderar, una necesidad de pertenecer a un ministerio, de pertenecer a un grupo, de pertenecer, porque es que Dios me llamó a servir, porque yo he estudiado, porque yo he hecho todos los procesos, porque yo he avanzado, porque mi testimonio, porque mira, un montón de cosas. Pero aquí con Moisés, y algo que quiero que te lleves hoy de este episodio, es que para mí en la Biblia, después de Moisés, un David, pero primeramente Moisés es alguien que de principio a fin se mostró absolutamente humano, absolutamente humano. Fue un hombre real, fue un hombre que tuvo enojos, fue un hombre, o sea, yo me imagino ese momento cuando dicen que él se enfureció y tiró la espada
piedras donde el mismísimo Dios había escrito los mandamientos. O sea, el enojo que tenía no era cualquiera. Pero hoy en día, si tú te enojas y si tú reaccionas mal, entonces es que tienes un demonio de ira, es que tienes un espíritu de ira, es que eres una persona irrespetuosa, es que, mira, yo te voy a decir, hoy día en mi vida, puedo ver la religiosidad de muchas personas y la capacidad que tienen de manipular simplemente para parecer ser muy buenas conocedoras de la palabra de Dios. Pero Moisés a nosotros nos enseña otra cosa. Moisés nos enseña de un hombre que fue realmente humano, que pudo manifestarle a Dios sus debilidades, sus quiebres, que pudo buscarle, que a pesar de él haber tenido en sus manos y de primera mano los mandamientos del Señor, fue un hombre que nunca buscó, de todo corazón, nunca buscó ser algo más de lo que él ya era, más el llamado de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ser lo que el Señor ya nos creó, trabajar arduamente por esa identidad, ¿verdad? Con el Señor y atender al llamado de Dios. Y muchas veces el llamado de Dios va a ser dentro de la intimidad de tu habitación. El llamado de Dios va a decir, no, no te quiero afuera, no te quiero ni siquiera en un púlpito, no, es más, no te quiero en una plaza, no, no, te quiero en tu habitación de rodillas, te quiero en tu habitación escudriñando la palabra. Dios tiene unas maneras de orar sobrenaturales, pero aquí estamos viendo un Moisés absolutamente humano. Y yo quiero que te lleves hoy en este episodio, ¿verdad? Esa enseñanza tan trascendental. Eli, ¿cómo así que, mira, cuando nosotros vamos a Deuteronomio, capítulo 32, antes de iniciar Josué, porque Deuteronomio nos llega hasta el capítulo 34, estamos en el 32, versículos 51 al 52, dice, ustedes dos me fueron infieles delante de los israelitas en el desierto de Sin, pues no me honraron delante de ellos, por eso van a ver la tierra prometida desde lejos. O sea, el Señor está hablando de que ellos fueron, Moisés y Aarón, infieles delante de los israelitas, no le honraron delante de ellos. Estamos hablando de finalizando ya Deuteronomio para arrancar Josué, una nueva temporada, un nuevo líder. Fíjense ustedes qué tan trascendental esto. Aquí ni siquiera dicen, no, ustedes de pronto la embarraron delante de los egipcios o delante de los madianitas, de los cananeos. No, o sea, dentro del mismo pueblo estamos viendo una humanidad severa, pero con un Dios poderoso que tiene la capacidad de llamar y formar al que no está preparado, al que no tiene la capacidad, pero le da la autoridad. Yo creo que esto es lo que hemos grabado definitivamente durante esta serie, porque tenemos que poner los pies sobre la tierra y entender de que cuando nosotros queremos estar en una postura que mira, ni Dios la tiene muchas veces, ni Dios la tiene, ¿sí? O sea, eso nos aleja rotundamente del llamado de Dios como líderes, del llamado correcto que tenemos como líderes. Moisés fue un líder en el que nosotros nos podemos reflejar en muchos contextos, en muchos aspectos. O sea, cuando nosotros vamos a ver su humanidad, cuando nosotros vamos a ver la forma como él manejó las cosas. Ahora, decimos, en algunos liderazgos Dios habló mucho de espera, en Josué habló de la espera, en Josué, mira que eso, pero como Moisés nosotros nos podamos dar cuenta que eso era dele, que dele, que dele, que dele, ve aquí, ve allá, quítate, ponte, haz, di esto. O sea, vemos que fue un líder que todo el tiempo y todo el momento fue dele, que dele, que dele, que dele, que dele, pero solo una persona. Y con esto vamos a finalizar el episodio de hoy, dentro de todo lo que hemos hablado de Moisés, y es que hubo una persona, ¿verdad?, que llegó a mostrarle una forma de liderar diferente a Moisés, y no era del pueblo de Israel, pero es tan profundo que Dios la usó. Mira, el Señor va a usar personas de adentro, de afuera, de arriba, de abajo, para que tú puedas entender el llamado. Hay personas que dicen, el libro, es que estoy como alejada de Dios, o yo no sé cómo orar, o yo no tengo de pronto esa comunión tan cercana con Dios. Mira, va a usar hasta las piedras para que tú sepas, primero, que Dios siempre está contigo. Segundo, que si tú tienes ese llamado y ese propósito se cumple por el que se cumple. Y tercero, que Él va a usar lo que tenga que usar para que tú de manera correcta camines rectico por el camino que Él necesita que tú camines. Entonces, muchas veces es, si no me lo dice el pastor, tu pastor también puede estar equivocado. Así de sencillo. Y bueno, qué pena herir susceptibilidades. Quizás somos todos estamos en la misma línea de la carne. Necesitamos a Yeshua como Salvador, y también necesitamos aprender
a conocer la palabra de Dios y no acomodarla a conveniencia. Una cosa muy que a mí me llama la atención poderosamente es el concepto del éxito. El concepto del éxito, yo tengo aquí una anotación que te la quiero compartir hoy y dice: la autoridad viene de Dios, aún en la cárcel, en cuevas, en islas. Cuando hablo de islas me refiero, y para los que no saben dónde estuvo Juan, ¿verdad? En sus últimos años en la isla de Patmos, que si averiguamos qué era en ese tiempo y cómo se funcionaba el tema de la isla de Patmos, nos podemos dar cuenta que no era un paraíso ni era una isla así como en las Bahamas donde agüita de coco y pescadito frito. Eso no estaba allá, era totalmente diferente. En la tumba como Lázaro, en el horno de fuego como Sadrach, Mesach y Abednego, en el foso de los leones como estuvo Daniel, cuando te hablaba de cárcel, Pablo, bueno, todos los que estuvieron en la cárcel, Cuevas, Elías. Aún así, en esos lugares, en esos entornos, en esos espacios, quiero que sepas que allí se manifestó la autoridad, el poder y la majestad de Dios, no la capacidad. Dime una cosa, ¿qué capacidad puede tener una persona que está metida en una cárcel con un montón de soldados alrededor vigilándote, lo que dices, lo que haces, qué comes, qué no comes, qué haces, todo? ¿Qué capacidad tienes tú en esa situación? Hoy en día nos encontramos en cárceles emocionales y mentales en esas mismas condiciones, pero allí la autoridad de Dios, cuando tú tienes un corazón verdaderamente dispuesto a la justicia, a la verdad, a lo correcto, se va a manifestar. El concepto de éxito hoy en día está sumamente acomodado a la conveniencia de las personas, pero nosotros en la palabra de Dios no nos están hablando de ese éxito que al final del día, digamos que Nabucodonosor fue un hombre exitoso, digamos que Saúl fue un hombre exitoso, digamos que Acab fue un hombre exitoso, Poncio Pilato, el César y todos hombres exitosos. ¿Dónde terminó su historia? ¿Cómo terminó su historia? Yo creo que estamos en un tiempo donde tenemos que tener suficiente discernimiento para saber cuándo realmente estamos operando en la autoridad de Dios en nuestra vida. Y fíjense ustedes que una de las cosas más apasionantes, pero más apasionantes de este episodio está en el capítulo 18 del Éxodo. Moisés manda a su esposa con su papá y bueno, se va y tiene que hacer un montón de cosas. Voy a buscarlo, aquí está, porque incluso hice unas anotaciones bien especiales y dice: Moisés había despedido a su esposa Séfora y Jetro la había recibido a ella y a sus 2 hijos. Jetro es el papá de Séfora, suegro de Moisés. Más versículos más adelante dice: Moisés había acampado en el desierto junto al monte de Dios y allá fue Jetro acompañado por la esposa y los hijos de Moisés y le dijo a Moisés, fíjense esto tan poderoso: yo, tu suegro Jetro, he venido a verte junto con tu esposa y tus 2 hijos. Fíjense que no se presentó ella. No fue ella la que se presenta. El que se presenta es él. Y le dice: yo, tu suegro. Miran, o sea, definitivamente el libro de Moisés, las enseñanzas de Moisés, su entorno, cómo fue criado, cómo se levantó, cómo aprendió, cómo luchó, cómo combatió en su liderazgo, nos habla de una humanidad total, sin máscaras, de una vida real humana, de un hombre que fue usado poderosa y verdaderamente por Dios. Y la razón por la que muchas veces Dios no nos puede usar en este momento es porque tenemos máscara sobre máscara, sobre máscara, sobre máscara y queremos aparentar algo que no es. Les recuerdo que Jetro era un sacerdote madianita, ya lo dijimos, los madianitas oprimían al pueblo de Israel, los madianitas eran enemigos del pueblo de Israel. Jetro hacía parte, mira lo que dice la palabra, era sacerdote madianita. Pero mira cómo se presenta él y dice: yo, tu suegro, estoy aquí con tu esposa y con tus hijos. O sea, se supone que la autoridad la tenía la esposa, pero fíjense quién es el que se presenta. Y dice: Moisés, mira lo que dice: Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó delante de él y lo besó. Hoy en día, yo te voy a decir una cosa, lo que más me parece absurdo es cómo se está manejando la división entre incluso las mismas denominaciones, entre religiones, cómo se pelean.
por un tema de autoridad, una autoridad que muchas veces no ha dado Dios. El hecho de que tú tengas un verbo, que grites, que hables duro, que hables pasito, que cantes bonito, que tengas voz angelical o que no, no tiene absolutamente nada que ver con esta autoridad. Mira lo que dice la palabra de Dios. Yo me fijo en los detalles, mi hermano. Yo no solamente estoy mirando lo grande, yo me fijo en los detalles. Este hombre salió a recibir su suegro. Mira que no dice, no, y después de saludarse entraron a la tienda de campaña. Es decir, y le contó todo a su suegro. O sea, quiere decir que desde que pasó todo lo que pasó con el pueblo de Israel en la salida de la esclavitud de Egipto, hasta ese momento no habían hablado. Ahí lo está diciendo la palabra, se sentó a contarle toda la historia y todo el cuento. Aquí no habla de que recibió a la esposa, y por supuesto que eso tuvo que haber pasado, por supuesto que sí, eso lo tienen claro como hebreos y como israelitas, ellos tienen claro cuál es el lugar y la posición de su esposa, que claramente en Occidente eso no lo tiene ni idea nadie, hermano. Pero yo le voy a decir con toda honestidad, ellos lo tenían claro, simplemente que aquí se está haciendo un énfasis en el lugar que tenía Jetro en la vida de Moisés, un hombre que hablaba cara a cara con Dios. Y en ningún momento yo veo la religiosidad de Moisés a decir no. ¿Por qué? Porque si a mí no me confronta el pastor de yo no sé quién, a mí que no me venga a decir nada a nadie. Y sabes una cosa, Dios está usando al más chiquito, al más simple para confrontarte, solamente para revisar tu corazón, y no lo queremos aceptar. Fíjense ustedes que dice, vámonos al versículo 13, y dice, al día siguiente Moisés se sentó para resolver los pleitos de los israelitas, los cuales acudían a él desde la mañana hasta la tarde. Al ver el trabajo que Moisés se tomaba, su suegro le dijo, ¿por qué te tomas todo ese trabajo? Y Moisés le contestó, es que el pueblo viene para consultar a Dios cuando tienen dificultades entre ellos. Vienen a verme para que yo decida quién es el que tiene la razón. Entonces yo les hago saber las leyes y las enseñanzas de Dios. Fíjense ustedes que hoy en día todo es un tema como de adivinación, de discernimiento, de profecía. Y yo no te voy a decir que no, porque los profetas siguen vigentes, como lo dije en un episodio anterior. Pero aquí Moisés fue muy claro. ¿Cómo resolvían los asuntos? ¿Cómo resolvían los pleitos? Con la enseñanza de Dios, con la ley de Dios, con la palabra. En ese momento, Torá se llamaba. Torá se llamaba. Aunque no estaba completa hasta ese momento. Ojo, con lo que tenían. Con eso resolvían. Aquí no se trata de pareceres, aquí no se trata de yo pienso esto, tú piensas lo otro, aquí no se trata de suponer de acuerdo a contextos que no se saben. Muchas veces estás en medio de una situación como líder, como jefe, como pastor, en situaciones donde estás escuchando versiones por separado, donde estás escuchando la versión de aquí, la versión de allá, y tu parecer y tu suposición y tu salida de contexto te hace decir cosas de las que posiblemente te puedas arrepentir. Mira lo que decía acá. Y es Jetro, fíjense ustedes, que no fue otro sacerdote israelita, que no fue otra persona, pero Jetro fue usado por Dios para decirle a Moisés, oye, te vas a cansar y vas a quedar infeliz tú y vas a quedar infeliz los demás. Hay personas absolutamente cansadas y agotadas en el reino. Hay personas cargadas. Hay personas que tienen un montón de cosas. Y yo te voy a decir algo. Aún así, siguen parados en sus posiciones y están cometiendo graves errores. Un verdadero líder sabe cuándo parar, cuándo delegar. Un verdadero líder sabe cuándo descansar. Un verdadero líder sabe cuándo decir, esto lo puedo manejar yo, esto no. Y un verdadero líder tiene que tener personas verdaderamente formadas para liderar esos procesos. Mira lo que sigue aquí. Dice, no está bien lo que haces, pues te cansas tú y se cansa la gente que está contigo. La tarea sobrepasa tus fuerzas y tú solo no vas a poder. Tú debes presentarte ante Dios en lugar del pueblo y presentarle esos problemas. Fíjense, para los que quieren ser líderes, aquí le están diciendo, tú te tienes que presentar delante de Dios y no ellos. Cuando uno asume una postura de liderazgo, tiene que saber que uno es el que se está presentando delante de la otra autoridad, de la autoridad que te dio ese llamado, de la autoridad que te dio ese propósito, y presentar cuentas por ello. Y dice, a ellos instrúyelos en las leyes y enseñanzas y hazles saber cómo deben vivir y qué deben hacer. Escoge hombres capaces, que tengan temor de Dios, que sean sinceros, que sean hombres que no busquen ganancias malavidas. Fíjense estos conceptos, líder,
aquí tienes una mina de oro para que tú sepas cómo elegir tu equipo, cómo elegir tus grupos, cómo elegir o cómo manejar a quienes estás manejando, porque si en tu ministerio no están personas que tienen estas características, tienes que ponerte las pilas y tomar acción. Y dice, y sobre todo si los tienes liderando, porque aquí Jetro le está diciendo que los escoja a ellos para que ellos también lideren. Fíjense la importancia de aprender a conocer la palabra de Dios en cuanto al liderazgo. Dice, y ponlo sobre grupos, primero de 1000 personas, luego de 100, luego de 50 y luego de 10. Moisés le hace caso a su suegro, escoge a los hombres, y después Moisés y su suegro se despidieron y su suegro regresó a su país. ¿Sabes qué fue hacerse Jetro? A decirle, mi hermano, lo que pasa es que usted está arreglando un montón de chicharrones y se olvidó que tiene una esposa y que tiene sus hijos. Aquí tiene su esposa y tiene sus hijos. Y aquí dice la palabra de Dios que Jetro se devolvió solito, le dejó a su esposa, a sus hijos y arreglado el chicharrón. Delegue aquí, delegue allá, porque su ministerio principal es su esposa y sus hijos. Las personas deben conocer la enseñanza. ¿Cuántos líderes hoy en día, Dios mío, sus hijos, ay Señor, están en cosas que no son? Sus esposas y sus esposos abandonados. O sea, hay un silencio rotundo. Ahí se están muriendo las relaciones, pero son los super líderes, son los super jefes, son los super entrenadores, son los super pastores. O sea, están en un nivel pues de espiritualidad grande. ¿Y cómo están sus hogares? Mira, literalmente Jetro vino a decirle, aquí están tus hijos y aquí está tu esposa. No tienes tiempo para ellos porque estás esto. Entonces vamos a organizarnos, vamos a ponernos así, 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 asado. Se lo está diciendo un sacerdote. Tal vez no era un sacerdote israelita, pero era una persona con autoridad. Quiero que esto se te grabe. Esa autoridad va a llegar a tu vida cuando tú entiendes los principios, cuando tú entiendes que tienes que saber también soltar y delegar muchas cosas. No, mira, algo que hoy quiero que atesores para finalizar este episodio es por qué quieres delegar, para qué quieres delegar, cuál es la razón por la que quieres soltar, porque yo te voy a decir, muchas veces la razón por la que queremos soltar es porque definitivamente ya no queremos eso. No es porque queremos un descanso, es porque ya no queremos eso. En algunas ocasiones necesito un descanso, en algunas ocasiones es, sabes, hay otra persona que ya está preparada y otra persona que lo puede hacer incluso mejor que yo. Busca en este mensaje de hoy entender verdaderamente dónde está esa verdadera razón para delegar. Moisés tuvo una razón poderosa, era su esposa y eran sus hijos. Adicionalmente, tenía una razón. Mira, el libro de Moisés nos entrega muchas cosas, tendríamos que sacar una serie solo de Moisés, pero hoy te vine a dejar cosas muy lindas y muy trascendentales con las que yo sé que te puedes sentir identificado y que puedas realmente crecer en esta enseñanza, que puedas atesorar esa enseñanza y llevarla a tu vida práctica y ser absolutamente honesto, sincero, sin conveniencias, sin máscaras, sin intereses personales delante de Dios, para que Él realmente pueda meterte en ese grupo, ¿verdad? Que Él tenía seleccionado para diferentes cosas y que realmente se pueda manifestar el poder de Él, la autoridad de Él, lo que Él puede hacer y que te pueda usar poderosamente. Así que nos vemos en el siguiente episodio con Saúl. Prepárate, que es una enseñanza muy poderosa y que yo sé que va a traer mucha bendición a tu vida. Así que, chao.